Buenas tardes. Hoy voy a hablar del tema de derechos de la personalidad y familia en el contexto jurídico mexicano. Para empezar, pues estos son los temas que rigen o de los que parte toda la exposición, entre los cuales, pues como temas principales está el estatuto personal, este, como, como género o como de donde emanan derechos de la personalidad o que se incluyen en. Están también el derecho, se va a ver también el derecho a la personalidad, como es algo que acompaña a la persona desde el nacimiento hasta la muerte, el estatuto individual y social del derecho familiar, eh, la importancia del derecho familiar eh, desde su origen, este, en el tema internacional privado y el derecho de la personalidad y derecho familiar eh, desde la perspectiva mexicana. Como primer punto tenemos el derecho familiar en México. Eh, el derecho familiar en México es de competencia de los estados, de las entidades federativas, por lo cual significa que no tenemos un solo ordenamiento jurídico para la materia familiar. Es decir, tenemos un sistema plurislegislativo, toda vez que al tener 32 entidades federativas cada una con su con su respectiva legislación y por ende cada una con su perspectiva o aplicación judicial, significa que tenemos un, un, una mezcla de distintos ordenamientos familiares, por lo cual es imposible hablar de un derecho familiar en la República Mexicana. La competencia para las autoridades mexicanas en los actos del Estado civil con vínculos internacionales de igual manera se entienden reservadas para las entidades federativas, toda vez que no se mencionan como exclusivas para, para la federación. En cuanto a la competencia legislativa para la misma materia, y como se mencionó anteriormente, se tiene que cada entidad es la que regula eh, dicho derecho. eh, eh, a, a- a pesar de que el derecho de familia sí se trata o se hace mención en cuestiones internacionales, es un tema pues poco avanzado, a pesar de que se le da mucha prioridad al tema, es un tema poco avanzado, pero sí es un tanto más estudiado que el derecho de la personalidad. Este, pero el derecho de la familia, debido al poco avance que ha tenido en cuanto a lo internacional en México, eh, se ha llegado a considerar por autores que tiene que el derecho interno tiene una doble proyección, es decir, tiene la proyección tanto interna como la internacional. Este, igualmente, en cuanto a la competencia para legislar las cuestiones familiares, se menciona en el libro tres categorías, eh, que una es que corresponde a las entidades federativas, otra que corresponde a, al legislador del Distrito Federal y otra que se apega al legislador federal. Eh, o en lugar de entidades federativas es mejor dicho que se autoriza a los tribunales estatales para las cuestiones de esta materia. Y se menciona también que esto demuestra
una falta de competencia por parte de los legisladores para, para regular la materia o la poca intención que tienen de trabajar, eh, de hacer su trabajo, pues van asignando su trabajo, se lo van asignando a los demás, por ellos no se, porque ellos al parecer no se sienten con la capacidad suficiente o el conocimiento o simplemente no quieren eh, hacer su trabajo. En cuanto a la personalidad, que este tema sí es menos estudiado en la cuestión tanto nacional en México, a diferencia del de familia, que si bien no ha tenido tanto avance, es un tema que se procura por considerar a la familia pues el eje de toda o el núcleo de toda sociedad. Eh, la personalidad es un tema muy importante para el estatuto personal. Este, hay que recordar que el estatuto personal es el supuesto fáctico normativo, es decir, una situación en la que se encuentra la persona, o sino situaciones reales que se atribuyen a la persona. La personalidad es una de esas, está dentro de ese estatuto personal. Este, hay distintos significados según la ley pues de cada, de cada país. Este derecho, como se mencionó anteriormente, es reconocido tanto internacionalmente como a nivel nacional. Esto no significa que a nivel nacional haya tenido un gran avance, eh, pero sí que pues es reconocido. Eh, como se mencionó, pues hay, hay, hay un conflicto para definirlo en el derecho mexicano, toda vez que no están tan claros los conceptos del derecho de la personalidad o la personalidad, por lo cual es complejo eh, hacer referencia a él en el derecho nacional. Eh, pero bueno, en el mismo tema hay diversos conceptos o elementos eh, a lo que es la personalidad. Se hace mención a que es el ser, este, y después también algunos autores agregan al mismo concepto eh, la voz, la imagen, el honor. Entonces todo eso conforma la personalidad. Este, después pasamos de la personalidad a los derechos de la personalidad. Eh, tenemos tres tesis que aplican en cuanto a los derechos de la personalidad. Una de las tesis es, o que trabajan con, la ley, con los derechos de la personalidad. Uno es las cuestiones de la ley personal, otras son las normas imperativas, que son las leyes aplicativas. Otra es la tesis mixta, que es un conjunto de las, de las dos anteriores. Y la otra es la responsabilidad civil no contractual. Esta es aquella que no está positivada, o sea, es una responsabilidad civil que si bien no está positivada, sí genera una indemnización. Este, en cuanto a la familia, tenemos que es el eje esencial o el núcleo de toda sociedad. Es un tema muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, eh, por lo mismo que a partir de la familia surgen muchos temas. Es importante diferenciar también entre la familia y el derecho de familia, siendo siendo la familia eh, el fenómeno social, o sea, el, el grupo o el conjunto de personas que lo conforman.
Y el derecho de familia, pues, es la ley que regula el tema en cuanto a ese grupo. Eh, las leyes para regular a la familia son muy variadas.